La realidad es poliédrica. Exige tener conocimientos multidisciplinares. Conocimientos como los que brinda este canal. Sobre cine y bandas sonoras. Videojuegos. Series. Rol. Y sobre todo, desde lo más profundo de la mente, los misterios más insondables de la humanidad. Yo soy Pablo. Y estas son mis crónicas. Pues buenas noches, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una vez más a las crónicas de Pablo. Y esta vez me voy a poner serio, porque vamos a hacer un sentido y merecido homenaje a una figura trascendental y un icono dentro del mundo de los cómics. Una figura de reconocida trayectoria ya desde los años 50 y que nos ha dejado relativamente hace poco. Y no estoy hablando de Stan Lee, sino del grandísimo y padre de todos los españoles lectores de cómics, entre ellos me incluyo, como es Francisco Ibáñez. Es un referente dentro de lo que es el mundo del cómic español, junto a Vázquez, Escobar y Jan. Pero que a mí especialmente me toca sensiblemente la desaparición de este gran caricaturista o creador de cómics, porque yo crecí y aprendí a leer leyendo a sus personajes más icónicos, entre ellos Mortadelo y Filemón. Son unos personajes que yo les tengo especial cariño. He crecido y he aprendido a leer con ellos. Tengo cómics de cuando valían 80 pesetas. Ahora, por curiosidad, estaba viendo lo que vale un Superhumor, que son esos tomos recopilatorios de 4 o 5 historias, y valen 17,90. Es decir, de 80 pesetas a esto. Y ojo que se ha revalorizado un montón, porque he estado viendo otros anuncios de a lo mejor ediciones anteriores y he visto que algunos de estos tomos de Superhumores pueden llegar a valer 100 y 120 pavos. O sea que estamos hablando de unos personajes muy queridos, muy entrañables y que merecen la pena hacer este reconocimiento. En la biografía cabría mencionar que nació en 1936 en Barcelona y empezaría sus estudios como viñetista y caricaturista y por ende creador de cómics de la mano de la escuela franco-belga y especialmente inspirado en los cómics de Franklin, como él mismo reconoce.
sería Bruguera la que en 1958 le daría su primera oportunidad para desarrollar de forma continuada su talento en revistas como Pulgarcito o el DDT. Y ahí vería la luz por primera vez los grandísimos Mortadelo y Filemón. Pero no solo ellos, porque ese mismo año también nació la familia Trapisonda, una familia que es la Monda. Así como otros personajes como Trecerrue del Percebe en el 61, el Botón Sacarino en el 63, que ahí es donde más claramente se ve la influencia franco-belga, porque es una mezcla entre Gastón y Spirou, o un homenaje a la española de estos personajes de la órbita franco-belga. Por supuesto, el personaje más querido de Ibáñez, como él mismo lo ha reconocido, Rompetechos, que nació en la revista Tío Vivo en 1964. Y ya, por último, en el 66, nacerían otros de sus emblemáticos personajes como son Pepe Gotera y Otirio, chapuzas a domicilio. El 69 sería otro año clave porque daría una evolución sobre todo a los personajes de Mortadelo y Filemón. Porque aparte de que son sus personajes más icónicos, son los que le han dado más fama incluso a nivel internacional y los que a día de hoy sigue con su publicación ininterrumpida. Incluso más allá de su fallecimiento, porque ya se ha confirmado que a pesar de esta triste noticia van a seguir Mortadelo y Filemón con sus aventuras. En 1969 nacería el Sulfato Atómico, la primera historia larga de Mortadelo y Filemón, en la que además añaden personajes como la tía, el Super, el profesor Bacterio, que por cierto es mi personaje preferido dentro del mundo de Mortadelo y Filemón, curiosamente, más incluso que Mortadelo y Filemón, que son los protagonistas. Pero a mí me cae simpático este peculiar inventor chiflado. Ofelia, y más adelante se irían añadiendo más personajes. Y aquí dejaría la órbita de agencia de detectives para centrarse en una agencia de espías muy a la tesón de la CIA. Al fin y al cabo, la tía no deja de ser una burla, una parodia de la CIA. En lucha con la abuela, por cierto, que es como si dijéramos un guiño o un homenaje a esa famosa serie de Superagente 86 en el que estaba Control siempre en pugna con Caos. Pues aquí tenemos más o menos el mismo concepto de tía versus abuela, aunque hay que decir que abuela no son siempre los enemigos de Mortadelo y Filemón. Es una agencia rival, pero Mortadelo y Filemón tiene un montón de historias, un montón de recorrido y una lista de villanos riquísima. Por estas fechas, ya en las que he nacido yo, por cierto, tenemos ya en los años 80 que Ibáñez se desprende un poco de Bruguera, también un poco por los problemas legales y la situación un poco convulsa en la que se encuentra la compañía, que futuramente sería absorbida por Ediciones B, y se pasaría a la editorial Grijalbo, con el que crearía personajes nuevos como
Chicha, Tato y Colobedo, de profesión sin empleo, o Rebolling Street. Personajes estos que son muy tangenciales y tampoco tuvieron mucho recorrido, porque en cuanto Bruguera se reestructuró dentro de Ediciones B, volvió de nuevo a su casa matriz, y ahí es donde se volvería de nuevo a centrar en esos personajes como son Mortadelo y Filemón. Y hasta ahí ha durado, ha tenido un enorme bagaje y recorrido como el padre de Mortadelo y Filemón, e incluso dejando de lado estos otros personajes que son también emblemáticos e inspiradores de series y películas, como ahora veremos, en pos de estos superagentes del desastre, como si pudiéramos decir. Ibáñez ya en entrevistas y declaraciones en varios medios ha declarado de que él no va a ser Hergé, que Hergé ya dejó dictaminado de que a su muerte moriría Tintín con él. Él ha dejado claro que hay viñetistas y creadores de cómics y de imágenes, ilustradores y de toda esta parafernalia del mundo del cómic mucho mejores que él, y que perfectamente cede el testigo a quien quiera continuar con estos personajes, por lo que se puede ver, y me alegra que podamos seguir viendo las aventuras de Mortadelo y Filemón más allá de Ibáñez. Que si yo fuera ese nuevo equipo o ese nuevo generador de contenido de Mortadelo y Filemón más allá de Ibáñez, el nuevo cómic que hicieran tendría que ser un homenaje, como el que estoy rindiendo yo en mi humilde canal, pero tiene que haber algo en nombre de esta gran figura, que por cierto fue varias veces nominado al premio Príncipe de Asturias y a distintos premios del sector, y desgraciadamente nunca los ganó. Un injusto y desmerecido ninguneo de las artes y la cultura española a este gran pilar del entretenimiento y del cómic español. Pasemos ahora a hablar más detenidamente de mis personajes preferidos, Mortadelo y Filemón, con los que ya he dicho que crecí, me he reído a mis anchas con sus historietas, con sus historias, con su humor. Es un humor además hacia el absurdo, que ha evolucionado, porque inicialmente Mortadelo y Filemón en 1958 eran historias cortas con un componente de inicio o planteamiento del caso, nudo o malentendido o desastre o mal desenlace, y un desenlace que suele ser o una persecución o un desmayo por parte del que les contrató. Estos primigenios Mortadelo y Filemón son una clara alusión, homenaje o parodia de Sherlock Holmes y Watson. Y por cierto, Ibáñez no tenía pensado que se llamaran Mortadelo y Filemón. Tenía otros ocurrentes nombres como Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia detectivesca, o Carino y Pernales, agentes especiales, o Lentejo y Fideíno, detectives finos. Sin embargo, a Bruguera no les acabó de convencer estos nombres, y fueron ellos mismos los que eligieron los nombres de Mortadelo y Filemón, inspirados en la mortadela y un filetón. Unos nombres muy gastronómicos, como se pueden ver.
pero que causaron furor. La propia indumentaria, la propia forma física de estos personajes también al inicio eran muy diferentes, porque por ejemplo Mortadelo en esa época tenía sombrero y un paraguas, y de ese sombrero iba sacando los disfraces, mientras que Filemón era más bajito, con una nariz aguileña, con una chaqueta y fumaba en pipa a los Sherlock Holmes. A medida de que los personajes fueron depurándose, la nariz aguileña de Filemón fue afinándose, dejó de fumar en pipa y cambió la corbata por la emblemática pajarita. Y la chaqueta también la fue perdiendo, aunque en algunas ocasiones todavía la sigue llevando. Y Mortadelo, por su parte, perdería el sombrero y el bastón, y sus disfraces serían instantáneos. No se veía la necesidad de que tuvieran que salir de la chistera. Otros estudiosos han querido ver una influencia de estos personajes ya no en Sherlock Holmes y Watson, sino por ejemplo en El Gordo y el Flaco, o Tontaina y Fidelito. Pero vamos, yo para mí son una parodia, sobre todo de esta primera época, de Sherlock Holmes y Watson. En 1969 llegaría el cambio, en el que esas historias cortas darían paso a historias largas, en las que nuestros detectives Mortadelo y Filemón pasarían a ser agentes secretos de la TIA, cuyas siglas son Técnicos de Investigación Aeroterráquea, clara parodia de la CIA. Y aquí aparecerían, por ejemplo, personajes como el Superintendente Vicente, o Saturnino Bacterio, o la señorita Ofelia, que es la oronda secretaria del superintendente y que está secretamente enamorada de Mortadelo, pero a la vez tiene que soportar las burlas desplantes y comentarios soeces y vulgares de estos dos personajes, que se meten mucho con su gordura. Ese primer cómic largo sería El Sulfato Atómico, una primera historia en la que nuestros héroes, por decirlo de alguna manera, o antihéroes, se tendrán que embarcar en una aventura para recuperar el sulfato atómico, que es nada menos que un invento del profesor Bacterio, que pretendía ser una especie de pesticida para erradicar los pulgones y los parásitos de las plantas, y se convirtió en un agrandador de insectos, cosa que la República de Tirania, con su dictador Brutenhausen, lo va a usar para declarar la guerra al mundo. Y por supuesto, nuestros héroes tendrán que infiltrarse en este país, que es una clara alusión a Alemania, y recuperar la fórmula. Y a partir de ahí empezarían a venir todos. El segundo sería Mortadelo y Filemón contra el Captain Chicharrón, y luego ya vendría uno de sus primeros enemigos emblemáticos, como es Chapeao eres mi riau, un personaje bajito con mala leche y un enorme bombín del que saca todo tipo de maldades y objetos dañinos para la humanidad y nuestros propios protagonistas. Luego vendrán también la caja de los 10 de los cerrojos, los inventores del Doctor Bacterio y un
un inicio de lo que ya será una constante dentro de la trayectoria de los cómics largos de Mortadelo y Filemón, Gatolandia 76, que viene a ser una primera acercamiento a lo que son Mortadelo y Filemón en distintas aventuras en las Olimpiadas. A partir de ahí, todo año olímpico contará con su particular aventura de Mortadelo y Filemón, pero no solo las Olimpiadas, también los mundiales. Y últimamente, como es el último cómic que se ha publicado este año, poco antes de su fallecimiento, el Eurobasket 2023, que es el último, como digo, el último cómic publicado. En la década de los 90 y ya el siglo XXI vemos también una mayor progresión de un mordaz aspecto de sorna hacia la actualidad, hacia los momentos y hitos históricos, como puede ser, hizo un cómic sobre Maastricht, que lo tituló así, Maastricht Jesús. Es que suena estornudo. Y por supuesto Ibáñez no iba a perder ese cariz para hacer el chiste. Hizo un cómic sobre la crisis, que por supuesto otra de las idiosincrasias que tiene Ibáñez con los títulos, que ya lo hemos podido ver incluso con los nombres de los personajes. La mayoría hay muchos títulos que los pone con un pareado, como por ejemplo este que estamos hablando, que se llama Por ISIS llegó la crisis. Y también hace alusión, por ejemplo, a los papeles de Barreceras con el cómic de El Tesorero. O hay personajes que van saliendo incluso desde el inicio, como son por ejemplo las caricaturas de Aznar, Bush, Felipe González, François Mitterrand, Zapatero, incluso Pinochet en su aspecto más paródico, como es darle el nombre de uno de sus enemigos a uno de sus cómics, como es el de Antofagasta Panocho. Claramente una parodia de Pinochet. Pero tenemos otros enemigos emblemáticos, como es por ejemplo Magín el Mago, el mencionado Chapeado el Esmirriao. Pero también tenemos el Grande Chicharrón, Ruttenhausen, el señor Todoquisque, que es como si dijéramos el antagonista de Mortadelo, porque es otro personaje que utiliza los disfraces para camuflarse. Y el último sacado de su versión cinematográfica, como es Jimmy el Cachón. Pero es que, por supuesto, la tía tiene su antagonista, como hemos dicho al principio, como es la abuela, cuyos siglas son Agentes Bélicos Ultramarinos Especialistas en Líos Aberrantes. Y viene a ser los antagonistas que ya fueron presentados en el plano de Ali Gusano, y que yo especialmente les recuerdo en el cómic de El caso de los párvulos. Y no es que sea un enemigo eterno que sale en todos los cómics, pero sí que es un enemigo emblemático. Y luego también quería mencionar otro personaje que también se añadió en los años 90 a raíz de que se le diera cierta libertad creativa a Ibáñez de poder incluir más personajes, como es el personaje de Irma. Irma fue presentada en el cómic de Terroristas, y su última aparición, al menos con cierto protagonismo, sería en Atasco de Influencias. Es un personaje que es el antagonista de Ofelia. Es una secretaria guapa, y que viene a ser
el interés amoroso de Mortadelo y Filemón, y así se zanjaba la posibilidad de que pudieran ser homosexuales. Y por supuesto esto crearía malos entendidos, y por supuesto las iras de Ofelia, que vería como Irma muestra cierto interés por Mortadelo. Aunque como siempre, Mortadelo se encargará de meter la pata y hacer que ese posible interés amoroso se vaya al traste. Sin embargo, para mi pesar, ese personaje dejó de ser utilizado por Ibáñez a partir de los años 90, un poco porque se dice que tanta presencia de personajes fijos estaba restando importancia a Mortadelo y Filemón, pero también se habla de que este personaje de Irma estaba influenciado por una secretaria real de la delegación alemana de estos personajes, y que a raíz de que ese personaje falleciera, por respeto les retiró de las viñetas. Porque sí, señores, Mortadelo y Filemón es uno de los personajes más internacionales que tiene Ibáñez. Tiene un montón de proyección, sobre todo en Alemania, señoras y señores, porque en Alemania tienen el nombre de Clever and Smart, aunque también se les ha podido llamar Mort and Phil por su deje inglés, y han tenido incluso cómics propios dentro de lo que es el recorrido creativo de Mortadelo y Filemón, a nivel apócrifo dentro de la proyección y lo que es el corpus de aventuras de Mortadelo y Filemón. Por ejemplo, por citar dos de estos cómics de creación alemana, son por ejemplo los de Que no cunda el pánico, tenemos trabajo, o Bonos con garrapatas y huidas por patas. Son además solo de tirada alemana, o sea que para encontrarlos está bastante complicado. Y a nivel también apócrifo, que es que le llegué a tomar y a leer, patrocinado por Banesto, era La historia del dinero, una peculiar visión de todo lo que es la progresión del dinero a lo largo de la historia de la humanidad, visto y vivido por nuestros queridos personajes, que por cierto salían a modo individual en la colección Olé, que de esa es con la que yo aprendí a leer y con la que le tengo especial cariño, y que también esa colección y otra como es la de Mortadelo tenía la peculiaridad o el acierto o el guiño de que la O de Mortadelo siempre estaba aderezada de un disfraz del propio Mortadelo con forma de O o de círculo, que le daba mucha creatividad a Ibáñez, puesto que tenía que crear un disfraz de ese estilo cada vez que saliera la revista. Y es un plus a este gran creador de contenido. Ya os digo que yo tengo grapas y tebeos de Mortadelo y Filemón para aburrir. Y por supuesto estoy haciendo, o tengo ya bastante avanzada, en la colección de superhumores, que son recopilaciones de 4 o 5 historias largas, que son las que básicamente a mí siempre me han gustado, porque las historias cortas también están bien, son simpáticas, son divertidas, pero son breves, y a mí lo que me gustaba es el desarrollo un poco más dilatada de la historia, ¿no? Y ahora hablemos de Ibáñez a nivel inspirador de contenido audiovisual. Porque sí, señores, es innegable que la huella de Ibáñez está impregnada en un montón de productos televisivos y cinematográficos.
entre ellas las 3 películas que hay sobre Mortadelo y Filemón. Pero vayamos por partes, porque antes de las películas hay que mencionar los estudios Vara. Querían haber hecho una serie de televisión, pero su presupuesto no les dio para tanto, y lo que hicieron fue una recopilación de estos cortos animados en 3 festivales. El primer festival de 1967, el segundo festival del 68 y el tercer festival del 69. Y ese, decimos que a nivel de viñeta, en la primera historia larga es la del sulfato atómico. Pues antes, o más o menos a la par, tenemos el armario del tiempo. Es también una sucesión de cortometrajes, pero con el hilo argumental de ese armario del tiempo, que por cierto creó el primo Chiflágoras, primo de Filemón, inventor, que yo diría que el propio bagaje y lore que tiene el personaje es una clara inspiración para el personaje de Bacterio, porque, señoras y señores, es un inventor chiflado, de ahí que se llame Chiflágoras, cuyos inventos funcionan o no, que antaño le vendió una loción de pelo a Mortadelo cuando tenía una larga melena, y esta loción lo que hizo es dejarle calvo, por eso le detesta, igual que a Bacterio, y que básicamente tienen la misma importancia y repercusión dentro de la historia, porque en esta aventura de Mortadelo y Filemón, del armario del tiempo, es una sucesión de cortometrajes o sketches en el que el hilo conductor es que Mortadelo y Filemón se embarcan en una aventura temporal auspiciada por este profesor Chiflágoras, la cual más divertida, porque le vemos que se enfrentan al conde Drácula, se enfrentan al Yeti, incluso tienen una aventura en el fondo del mar. O sea que es simpática, divertida, y yo por lo menos me reía un montón cuando lo veía. Hay que reconocer que el estilo de dibujo y de animación no ha envejecido muy bien. Se nota un poco el estilo tosco, el estilo un poco de bajo presupuesto que tenía el estudio Vara, pero aún así, oye, te ríes. Son historias más o menos originales, no está basado en ningún cómic original, pero sí en alguna que otra viñeta, porque yo algunas de las escenas que se veían las he visto reflejadas en cómics. O sea que en los cómics pretéritos, estamos hablando de las historias cortas. Esos 3 festivales les tengo un cariño especial, y no tanto a la producción que hizo Antena 3 en el 94. Esta sí que está auspiciada por Ibáñez y basada en las historias largas, empezando por la propia del sulfato atómico. Pero la animación es igualmente tosca. La canción del inicio, por Dios, da vergüencita ajena, y no llegó a cuajar. Se compuso nada más de 2 temporadas de 13 capítulos y se canceló por falta de audiencia, hasta que llegaría nuestro amigo Fesser, que en 2003 se atrevió a adaptar estos personajes a la vida real. Una ardua y difícil labor, porque el mundo de Ibáñez es muy rico, muy amplio, muy alocado, muy absurdo, y con unos personajes también un poco caricaturescos, ¿no? Porque no recordemos que Mortadelo tiene ese pedazo de nariz súper gigante, y Filemón con esos 2 pelos también eran un poco peliagudos de adaptar. Pero ahí estuvo Javier Fesser con un par de narices y hizo la gran aventura de Mortadelo y Filemón. Ahí
adoptó es una historia original de él, y más o menos podría recordar a Tirania, el país del que procede este villano. Podría recordar al del sulfato atómico, pero no tiene nada que ver, porque aquí vemos que efectivamente Fesser conoce los cómics de Mortadelo y Filemón. De hecho, hay un montón de alusiones a cómics, como por ejemplo la máquina de copiar gente, o la máquina del estropicio meteorológico, o un montón de alusiones a objetos, cómics o situaciones que se han visto en las viñetas. Pero la historia es totalmente original, en la que incluso nos plantean que uno de los que viven en la 13 rueda del Percebe es la madre de Filemón. Y hace, por cierto, en esa película no solo sale Mortadelo y Filemón, sino también hacen la alusión a 13 rueda del Percebe, y sale también Rompetechos, por cierto. La película fue un éxito, en el que Pepe Villuela lo abordó como Filemón y no tanto Benito Pocino, porque era un actor Nobel y tenía una dicción un poco difícil de seguir, y había veces que no se le entendía bien. Y por parte de los demás actores tenemos a Berta Ojea como la señorita Ofelia, el superintendente Vicente interpretado por Mariano Venancio, y por supuesto el profesor Bacterio interpretado por Humphrey Topera. Luego tiene otros personajes como el que hace de Rompetechos, por ejemplo, que es Emilio Gavira, o el que hace de el tirano Calimero, el de Tirania, que lo interpreta Paco Sagazazu. Así que es una película muy recomendable, es una película que homenajea y cumple bastante bien lo que se puede esperar de las viñetas de Ibáñez, y a mí personalmente me ha gustado. Es una película que también ha recibido varias críticas, pero yo como fan de Mortadelo y Filemón le doy mi aprobación. Y no tanto el caso de su segunda parte, que en el 2008 sería Miguel Bardem el que tomaría el relevo de Javier Fesser para dirigir Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra. Esta es otra historia original para la película, pero que también vuelve a tomar personajes, situaciones y conceptos vistos en cómics, como por ejemplo los enemigos. En los enemigos nos encontramos, por ejemplo, a el señor Botijola, interpretado por Carlos Santos, pero que no deja de ser un alter ego de Magín el Mago, porque Botijola tiene la capacidad de hipnotizar a sus enemigos, como hace el personaje de Magín el Mago. Luego, por supuesto, tenemos a Alex O'Doherty, que interpreta al señor Todo Quisque. Señoras y señores, hay un cómic dedicado a él, y es consideramos el antagonista de Mortadelo, que por cierto cambia de rostro. Ya no es el desventurado Benito Pocino, sino que le sustituye Edu Soto. Y por supuesto repiten sus papeles Humphrey Topera, Berta Ojea, Mariano Venancio y Emilio Dávila como Rompetechos. En la película viene a ser también un poco recordatorio, alusión de este armario del tiempo, de los dibujos animados del estudio Vara, porque nos plantean el hecho de que Mortadelo y Filemón tendrán que viajar en el tiempo a recoger tres piezas de un invento del profesor Bacterio para evitar que el señor Botijola deseque el planeta
y se convierta en el único vendedor de su bebida, que no deja de ser una parodia de la Coca-Cola. Y la película tiene sus puntos, tiene una estética que sí recuerda a la de Ibáñez, pero es inferior. Es inferior sobre todo porque, por ejemplo, ese enorme duelo que podría haber sido entre el señor Todoquisque y Mortadelo se queda en nada. Pero vamos a ver, señor Miguel Bardén, que tienes ahí un puñetero filón, una guerra de disfraces, y lo resuelves en una tontería. Me dio mucha rabia ese momento de la película. Pero bueno, tiene gags divertidos. De nuevo Pepe Villuela lo borda como Filemón, y Edu Soto se defiende bien como Mortadelo. Por lo menos se le entiende mejor que a Benito Pocino, por Dios. Pero donde sí que se acallarían todas las críticas que pudieran tener las películas de Mortadelo y Filemón es en la película de animación que se diseñó en el 2014. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Esta es una película de animación que, curiosamente, Humphrey Topera, que era el actor que interpretaba a Bacterio, le pone voz a Filemón, al loro, y Carra R. Haldre a Mortadelo. Y aquí vuelve de nuevo a la dirección Javier Fesser, y se nota por el nivel de ese mundo alocado de Ibáñez, que también es el de Fesser, porque solo hay que recordar el Milagro de Petinto, por Dios. Y se sabe manejar perfectamente, y además a estos personajes les sienta muy bien las películas, la animación por ordenador, porque les da mucha mayor libertad y una mayor versatilidad para crear todos esos gags y escenas absurdas que se prestan a que sufran los protagonistas. Así que, con diferencia, esta tercera parte de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo es la mejor. Pero no nos olvidemos de los otros personajes, porque ¿qué creéis? ¿Que los demás personajes no tienen su importancia? Vamos a ver. Ya hemos visto, por ejemplo, que los cómics de 13 Rue de Percebe, que por cierto son originalísimos en su época, nadie se le ocurrió coger todo un edificio de 3 plantas, partirlo por la mitad y mostrar, como si dijéramos, las vidas cotidianas de cada uno de los convivientes en esos pisos. Ya se tomó como referencia en la de La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón. Pero es que vamos a ver, es evidentísimo que es clara inspiración para series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina. Es evidente. Y qué decir de Pepe Gotera y Otilio, esos dos chapuzas a domicilio que, más que venir a arreglar, desarreglan lo que pretenden. Y esa es claramente influencia de una serie como es Manos a la obra, con Manolo y Benito, que son claramente estos dos personajes. Y no nos olvidemos del Botón Sacarino, porque el Botón Sacarino llegó a tener hasta su propia serie en el año 2000, protagonizado por Jorge Roelas, y que por desgracia no contó con la audiencia necesaria, y de los 13 capítulos que se filmaron solo se estrenaron 8. Pero he ahí que el personaje de Ibáñez también quiso tener su reivindicación en la gran pantalla, en la que el propio Ibáñez en el segundo capítulo salió como uno de los actores invitados. Con el reparto también te contaríamos con Pep Guiñol como el Presi o Ismael Avellán como el Dire, que son los dos almas propiciatorias de los desaguisados de Sacarino. Tenían también su recorrido y su estrellato dentro del recorrido de la serie, pero no llegó a cuajar. ¿Y por qué? Porque es que, señoras y señores, es que Mortadelo y Filemón
lo han copado todo, lo han arrasado todo, son los personajes más queridos, tanto nacional como internacionalmente, y son a los que se debe Ibáñez. De ahí que, como hemos dicho, son los únicos que han continuado su desarrollo hasta día de hoy, porque los demás, antes o después, fueron desapareciendo. A pesar incluso de que Rompetechos él mismo reconoció que era su personaje preferido, por su inocencia, por su candidez y por lo miope que es, que parece ser que Ibáñez también era un poco miope. Así que nada más, señoras y señores, yo creo que hemos hecho un enorme recorrido a esta figura mayúscula de peso en lo que es la industria del cómic español, una gran pérdida, y quería hacerle este sentido homenaje porque para mí era un genio, crecí con sus personajes, le tengo muchísimo cariño a Mortadelo y Filemón. De hecho, señores productores, Antena 3, que por ejemplo fuisteis la que creasteis la serie esa junto con BRB, o las películas mencionadas de live action, por favor, sacar una cuarta parte, una cuarta película de Mortadelo y Filemón, por favor, que sirva también de homenaje a este gran creador. Contar de nuevo con Javier Ferser, porque es el que también también refleja mucho mejor el universo que conocemos de Mortadelo y Filemón, y quedaros con la animación, porque creo que le sienta mejor la animación que el live action a estos personajes. Así que nada más, yo creo que con esta reivindicación, con este homenaje, con esta forma de recordar a este gran creador, me despido. Como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.